100.5 de la cadena Radio Punto, y en este espacio me acompaña el doctor Gilberto Recinos. Y hoy hablamos acerca de un tema pues, bastante interesante y que hay muchos vídeos, investigaciones. ¿Qué pasa antes que las personas? Bueno, doctor, muy buenos días, bienvenido a Radio Punto. Gracias, Cristian, muy buenos días a usted y a todas las personas que escuchan ese bonito, gustado, ameno programa, así que estamos a la orden para servirle. Le agradezco mucho, doctor, y bueno, empezamos de lleno con el tema de qué pasa antes de morir. Doctor, hablamos acerca de que los seres humanos van tejiendo prácticamente su camino y prácticamente nosotros elegimos cómo morir, o ya existe un plan, se podría decir, divino en torno al momento en que vayamos a partir. Tal vez en este sentido, Cristian, para poder hablar de una manera más clara, tendría que dejar algunos conceptos previos. Tengo que hacer como paréntesis el comentario de que el aspecto filosófico, el aspecto de lo que yo estudio, es algo que no necesariamente riñe con religiones, sino que al contrario es parte de las mismas religiones, pero que nosotros damos una explicación un poco diferente a esto para que pueda ser de alguna manera comprendido. ¿Por qué? Lo que sucede en la actualidad es que nosotros no vemos y no sabemos, no nos explicamos cómo es posible que alguien que haya sido un ser tan benévolo haya tenido una muerte con una agonía extrema, o alguien cuya vida haya sido una vida de dolor, de causar dolor, de causar sensaciones desagradables. Nunca la justicia humana lo haya tocado y que aparentemente fallezca de una manera muy tranquila y sin ningún tipo de repercusión en su ser. Esto es lo que normalmente las religiones tradicionales nos dicen, pero hay un concepto muy importante y es el concepto de reencarnación. Si nosotros tenemos el concepto de reencarnación, es como ver la película completa. Sin embargo, si nosotros solo tenemos el concepto de una única existencia, es como que viéramos solo una foto de la película, y es muy difícil que comprendamos el porqué de toda la situación, entre comillas, de la trama de la película, si nosotros no hemos tenido y no hemos visto la película completa. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros mismos somos los artífices de nuestro destino. Esto quiere decir que nosotros hemos logrado, a través de la benevolencia y el amor profundo de Dios, llegar a tener algo que es maravilloso, y es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es que yo decido libremente qué hacer, pero asumo la responsabilidad de mis decisiones. Acá, ¿por qué tuve que hacer esta aclaración hacia el público en general? Claro. Porque si nosotros no tenemos este concepto, pensamos que la vida es injusta, que Dios es injusto, y que cómo es posible que nazcan niños, que fallezcan niños muy tempranos, que fallezcan con cáncer y con algunas enfermedades tan severas en la plena infancia. ¿Cómo es posible que hayan agonías tan extremas? No tenemos forma de explicarlo. Así que la única manera de explicarlo, Cristian, es a través del concepto de reencarnación. El concepto de reencarnación habla muy claramente de la justicia, si queremos llamarla de Dios, pero es justicia al fin. Nadie se escapa a la justicia. ¿Qué significa esto? Nosotros, al formar nuestro destino a través de las múltiples reencarnaciones, nosotros somos los que decidimos cómo vamos a dejar este mundo. Y tal vez el concepto no es tanto de cómo dejarlo, cómo fallecer, el acto en sí, sino todo el proceso previo a la desencarnación. Cuando nosotros vemos seres profundamente espirituales y morales que han tenido cáncer y algunos tipos de enfermedades severas, no tenemos forma de comprenderlo, excepto
si sabemos que ellos en otras existencias han forjado ese equipaje del cual tienen que deshacerse? Cuando digo deshacerse, no es de una manera como dejarlo tirado, no, en absoluto, del cual tienen que aprender. Para nosotros la vida, la existencia no es más que una escuela donde venimos a aprender, venimos a tomar un traje material, humano, si queremos llamarlo así, pero que nos permite, a través de las experiencias vividas y de nuestras decisiones, armar el futuro que nosotros mismos estamos creando. Esto, para completar la pregunta suya, Cristian, no hay fatalismo, no venimos como robots designados qué es lo que va a pasar, traemos cargas, sí, traemos algunas condiciones previas, sí, pero muchas de ellas también podemos mejorarlas o incluso empeorarlas, de acuerdo a nuestras conductas particulares. Perfecto. Doctor, se habla acerca de ciertas creencias o situaciones previas a la muerte, y una de ellas se habla, y es como un término muy común en Guatemala, que las personas se despiden. Y para ello, bueno, pues muchas personas aducen que hay sueños, incluso las personas pues llegan a materializarse, algunos comentan que han visto a personas previamente a fallecer, o también incluso se habla acerca pues de ciertas aves o de mariposas incluso. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, le voy a comentar algo, Cristian. Hagámoslo de una manera personal. Si usted está lejos, en un momento dado, o esté donde esté, pero su fallecimiento es inminente, ¿usted qué quisiera en ese momento? Estar con los seres que ama. Lo que usted dice es una realidad. Hay evidencias muy claras que durante las guerras, los soldados que están en una X o Y batalla, llegan a su casa, tocan la puerta, y cuando abren son ellos. Y después se entera la familia que en ese momento ellos estaban falleciendo en una batalla. ¿Por qué? Porque la afinidad hacia los seres que amo es vital. Entonces yo necesito y quiero estar con los seres que amo. Pues yo quiero estar cerca de ellos, yo quiero decirles que estoy en un momento dado próximo a fallecer, o al contrario, estoy bien. ¿Y cómo hago para decirles que estoy bien? Pensar en ellos. Usted ha escuchado muchas veces el famoso concepto de telepatía. Estaba pensando en tu persona cuando me llamaste. Simplemente es conexión espiritual. Es conexión donde yo pienso en alguien, ese alguien recibe mi pensamiento, mi mensaje, lo responde mentalmente y nos conectamos, e inmediatamente tenemos la necesidad de poder comunicarnos. Yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, en ese sentido, son aspectos puramente espirituales. Aprovecho el momento, Cristian, para comentar algo. Lamentablemente, la educación que nosotros recibimos en este mundo, sobre todo estamos hablando de la educación occidental, es una educación donde nos restringen, nos bloquean a todo este tipo de manifestaciones espirituales que son sumamente naturales. Si nosotros hiciéramos una encuesta en 100 personas al azar, ¿cuántas han tenido alguna manifestación no explicable? Le aseguro que el 100%. Todos hemos tenido algún tipo de manifestación no explicable que preferimos bloquearla, preferimos no tomarla como algo real porque va en contra de lo que me han enseñado. Ese es el grave problema. Si nosotros pudiéramos tener la libertad de poder desarrollar estos potenciales, no solo espirituales, energéticos, mentales, como queramos llamarle, nuestra civilización sería diferente. Imaginemos con la pandemia actual, Cristian, si todos tuviéramos los conocimientos espirituales mínimos o básicos, esto no lo veríamos como se está viendo casi un castigo de Dios, no, lo veríamos como lo que es un aprendizaje para enseñarnos que estamos equivocando el camino y que nuestro camino no debe basarse en aspectos materiales, sintéticos, ornamentales, no, en absoluto. Si nuestro camino es el camino espiritual, de amor, de moral, de ética, ese es el tipo de mensajes que nos está dejando el coronavirus para decirnos, miren, están ustedes equivocando el camino. Ojalá, Cristian, pudiésemos nosotros aprender de esta lección
para que no fuera necesario repetirla, porque la vida, a mí no me gusta decir Dios, sino la vida se encarga de enseñarnos cuando no hemos aprendido y nos enseña con dolor. Todo es cierto, doctor, y con esto también me gustaría preguntarle, lo hablamos creo yo en alguna ocasión, acerca del alma, ¿qué pasa? Porque muchos aducen que pues bueno, antes de morir hay ciertos procesos y pues se va desprendiendo el alma, incluso algunos médicos aducen que esto se puede observar en salas de urgencias, en terapia intensiva. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, tal vez empezaré comentando que en la época en que yo estudié medicina en la San Carlos era una época muy difícil si vemos desde el punto de vista político-social de nuestro país. Y en ese momento la educación que se nos brindaba era una educación totalmente materialista. En esto era casi obligatorio decir que negar la existencia de Dios. Sin embargo, a veces me da risa porque es una broma que hago cuando yo menciono que yo no creo en Dios. Y la gente me dice, bueno, es su decisión. Les digo, no creo en Dios porque eso es un verbo de duda. Yo tengo certeza absoluta en la existencia de Dios. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué más podemos decir en este punto? Hay algo muy importante. ¿Existe o no existe el alma? Claro que existe. Y los médicos, cada vez hay un grupo mayor de médicos que tenemos claro el concepto de la existencia del alma y del espíritu, como querramos llamarlo, son sinónimos para efectos prácticos, pero de ese algo más allá de la llamada muerte. Pero no algo tan simple y tan, no sé cómo llamarlo, sin querer lastimar, que nos diga que todos los que dejamos la materia vamos a estar al lado del Señor. Porque usted no me dejará mentir, las esquelas, las misas, dicen, está en la presencia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué he de ser yo bueno? ¿Por qué no voy a ser malo y todo para mí? Si de todos modos el día que yo deje la materia voy a estar a la derecha de Dios. ¿No es eso algo ilógico? Por ejemplo, y toquemos otro punto. Amén. El hecho de que nosotros vayamos el domingo a confesarnos con otro hombre y que Él nos perdone los pecados, o que en otra religión aceptemos levantando la mano a Jesús y que consideremos ya no son de este mundo. La pregunta es muy simple, me perdonaron los pecados, muy bien, qué rico, yo ya haya hecho el daño que haya hecho, no tengo ninguna responsabilidad, pero ¿y el dolor que provoqué? Ese dolor se borró, ese dolor ya no existe, ese daño espiritual, material, moral que yo provoqué desaparece. No, entonces no es lógico que pueda ser así. Ahora bien, ¿cómo es lógico? ¿Cómo es lógico? Como cuando nuestros padres nos educan, mira, cometiste un error, así que primero anda a disculparte con las personas que dañaste y decirles en qué puedes ayudar para reparar el daño que hiciste. Eso sí es justicia, porque estoy primero aceptando mi culpa, segundo pidiendo perdón hacia quien debe dármelo, que no es Dios. El perdón me lo debe dar quien yo ofendí, y tres, el aspecto de que yo voy a reparar el daño que provoqué. Eso sí es justicia, Rita. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Luego, el concepto de alma, por supuesto que hay, incluso hay estudios científicos muy bien llevados, donde se ha demostrado que en el momento del fallecimiento se pierden algunos gramos de esa materia, que es el peso del espíritu, del alma, porque también el alma no solo es energía, tiene una envoltura semimaterial, le decimos nosotros, que tiene condensaciones y que pesa. Entonces sí, el alma existe. Luego, todas las manifestaciones que vemos en diferentes lugares, aparecidos, espantos, qué sé yo, lo que usted quiera, estos que son espíritus que se materializan y permiten que nosotros los veamos. Eso significa que sí existen. Sí existen. Doctor, tenemos que hacer una pausa en este momento, 10 de la mañana con 21 minutos. Vamos a la misma, ya hablamos con más acá en Radio Punto. Ya estamos
de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Nos acompaña el doctor Gilberto Recinos y hablamos de qué pasa antes de morir. Doctora, hablamos acerca de situaciones que se dan y muchas personas mencionan, por ejemplo, la forma en que uno muere y que esta influye en lo que uno tenga pendiente. ¿A qué me refiero? En enfermedades crónico-degenerativas, en enfermedades en el cual el paciente está pues en una agonía durante una semana, 2 semanas. Muchas personas aducen de que esta es una oportunidad para que la persona todavía pueda redimirse de algunas situaciones, pero también se da el lado contrario de personas que en un abrir y cerrar de ojos pues ya no están con nosotros. ¿Qué pasa con esto? Hay oportunidades y no necesariamente llegando al tema de ya estar a las puertas de la muerte, doctor. Claro, aquí hay algo que comentar adicional. Si partimos del concepto de que solo una existencia tenemos, no hay justicia, no hay porqué, no hay explicación de nada de lo que usted menciona. Sin embargo, si tenemos el concepto de reencarnación como una etapa de evolución para cada vez ser mejores, entonces sí tenemos explicación. La explicación, entre comillas, no quiero usar la palabra simple, pero sí es lógica. Lo que usted menciona que en Oriente se llama karma, nosotros en Occidente le decimos, al menos en la doctrina espírita, ley de acción y reacción. ¿Qué significa? Que toda acción que yo he realizado tiene un regreso en sentido contrario de la misma intensidad. Entonces, a toda acción hay una reacción. Si esa acción es benevolente y maravillosa, tiene una reacción igual. Pero si es una acción, que provoque dolor y daño, va a reaccionar en la misma forma. Entonces nosotros tenemos guardado en nuestro área periespiritual, en una parte de nuestro ser, tenemos guardado toda esa información. Y lo que tenemos que hacer es cómo dejar que esa información negativa siga aflorando. Aquí en ese sentido yo siempre he dicho que es mejor reconciliación en la etapa material, porque la enemistad espiritual, Dios me libre, no la quiero tener, porque realmente es algo a lo cual no puede uno escapar. Con lo que uno tiene que tener muy claro es que todo lo que uno pueda tener, que si usted quiere llamarlo karma, no hay ningún inconveniente, es todo el equipaje que yo traigo del daño que yo he hecho. Ejemplo tan simple, vengo yo y disparo a alguien y un disparo en la cabeza y fallece. Ese alguien sufrió, la familia sufrió, es un todo, es un conjunto el que se está comprometiendo. ¿Qué puede suceder conmigo después? Puede ser que yo venga con un cáncer en el cerebro que requiera operación, que yo sufra por esa situación, que al final de cuentas fallezca, y mi familia también va a sufrir. Este es el concepto también que hay que recalcar. Los karmas o las acciones y reacciones no solo son individuales, sino hay de tipo familiar y hay de tipo racial, incluso de países, espíritus que han venido reencarnando en conjunto en las mismas áreas geográficas y que tienen esas deudas pendientes de resolver. Entonces todo esto es una enseñanza, y cuando uno la ve de esa manera, a uno se conforma, tiene esperanza porque sabe que no va a ser permanente, tiene explicación, y eso le da mucha paz y tranquilidad. Saber usted que está sufriendo algo que usted necesitaba para aprender, y saber que el día de hoy usted lo que está haciendo es sembrar para mañana, y si quiere rosas, siempre rosas, porque eso va a cosechar. Claro, y me imagino que esto dependerá también, doctor, esto que hablábamos de la oportunidad que tenemos para redimir muchas veces ciertas faltas que hemos tenido. Claro, y esto se nos brinda y se nos da. También hay que comentar que las religiones habitualmente no lo dicen de una manera clara,
pero nosotros tenemos el concepto de que el bien que yo haga es beneficioso para restar el mal que aún debo cancelar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo voy al banco y saco un préstamo de 10,000 quetzales a un año, pero yo lo logro pagar en 8 meses, me reducen los intereses, porque estoy haciendo algo en beneficio de. Entonces nosotros tenemos claro que si yo voy a hacer algo en beneficio de, puedo tener disminución en las deudas que yo aún llevo. Claro, es prácticamente como ir quitando eso, ¿no? Tengo comunicación por acá y gracias a todos los que ingresan a través de las redes sociales, Cristian Dávila fanpage con Facebook, y también a través del 5510-4012, que es la vía WhatsApp. ¿Qué pasa cuando personas mueren juntas? ¿Había un plan divino para esto? Gracias y saludos. Si me permite, Cristian, no es que, insisto, yo tengo certeza en la existencia de Dios, pero nosotros no debemos ver a Dios involucrado en todo. Esto es como el Estado, ¿verdad? Que creemos que el Estado tiene obligación de darnos hasta lo último. No, el Estado lo que debe hacer es guiarnos para que nosotros nos desarrollemos, darnos las facilidades para que nosotros nos desarrollemos. Igual Dios nos permite todas las opciones para que nosotros, con ayuda de espíritus amigos que nos aconsejan, tomemos la mejor decisión. Eso es lo primero. Segundo, cuando le decía de karmas familiares, es porque en algunas situaciones hemos tenido, ¿cómo decirle?, situaciones o acciones o eventos donde se involucra a la familia. Y en un momento determinado esto nos marca y tenemos que tener desenlaces, si usted como el ejemplo que puso, fatales de la familia completa. ¿Sí? Y todo eso es bien complejo, porque así como a veces hay familias que fallecen todas en un accidente y queda un niño de 2 años vivo, pero huérfano, ¿qué pasó ahí? Entonces, esto es una situación muy compleja desde el punto de vista espiritual. Ok, perfecto. Tengo más preguntas por acá. Muy buenos días, excelente programa. ¿Qué pasa antes de morir? Dice por acá, excelente programa. Mi abuelita me decía de que íbamos a los lugares que habíamos visitado y prácticamente íbamos repasando cada escena de nuestra vida. ¿Habrá algún estudio relacionado con ello que nos diga qué pasa por nuestra mente antes de morir? Saludos y gracias a tan excelente panelista. Sí, tal vez le voy a comentar varias cosas. Uno, lo ya visto puede ser algo que nosotros hemos compartido o hemos vivido en una experiencia reencarnatoria previa. Por ejemplo, creo que alguna vez mi esposa le comentó el que estaba en un lugar de unas ruinas precolombinas y que ella como que fue a su casa, se fue por un lado por otro y nunca se perdió. La pregunta, ¿acaso ella no existió en esa época ahí? 1. 2, cuando alguien dice que yo aquí ya lo vi, puede ser que ese alguien, como sabía que iba a viajar a un X o Y lugar, en sueños el espíritu haya llegado, haya visitado ese lugar y algunos puntos los recuerda. Entonces todas estas son manifestaciones espirituales que, lejos de dar temor, insisto, Cristian, si nosotros tuviéramos una educación espiritual más profunda, sin temores, sin que nos prohibieran pensar, sin que nos prohibieran desarrollar nuestras aptitudes, este mundo sería diferente. Esto es muy cierto, doctor. Tengo más preguntas por acá. Y dice: hola, muy buenos días. Saludos a tu invitado y a todos en cabina. Le pregunto a tu experto con relación a la muerte. ¿Qué relación tiene la enfermedad con la que una persona fallece y con la vida que ha vivido? Se habla mucho que las personas que tuvieron una mala vida agonizan y otras no, pero a veces es contradictorio cuando uno lo vive en carne propia. Saludos. Volvemos al mismo punto, Cristian. Si yo tengo el concepto de una vida única, no tengo explicación. Pero si yo tengo el concepto de múltiples reencarnaciones, los daños que yo realicé ayer, tengo que cancelarlos. ¿En qué momento? Eso va a depender de muchos factores, pero tengo que cancelarlos, no necesariamente de una manera fatalista. Que si yo mato a alguien de un tiro en la cabeza, yo voy a morir de un tiro en la cabeza. No.
yo voy a sentir las mismas, el mismo dolor, la misma angustia, mi persona, mi familia, para que pueda de esa manera cancelar el daño que provoqué. Pero algo muy importante, aprender que ya no debo hacerlo, ¿sí? Porque tantas veces nos ha pasado, y creo que usted no me dejará mentir, que hay gente que dice, es que yo lo perdono, pero hay un Dios. No, eso no perdona, porque qué rico le paso a alguien más, aunque sea Dios, la pacaíta de que él se haga cargo de la justicia, ¿no? Claro. Pues así no puede ser. Si yo perdono, olvido. Eso es importante, porque el daño que me hicieron, si yo lo mantengo en mí, ese rencor me daña más a mí que a la persona que lo hizo. Ok, muchas gracias por la comunicación. Que tengan excelente mañana a todos nuestros amigos que se unen a través de la vía mensaje Cristian Dávila Facebook y también fanpage. Todos son bienvenidos. Muy bueno el tema. ¿Qué pasa con las personas que estuvimos a punto de morir, pero regresamos? ¿Cómo descubrir esa misión que tenemos en la Tierra? Muy bien, esto es algo bien importante y que ha tenido múltiples experiencias. Incluso me llama la atención, porque qué bueno que hicieron esa pregunta, de que hay personas que escriben en estos aspectos que no son espiritistas. Por ejemplo, Brian White, que nos ha explicado estos detalles, entre otros, y que es muy simple la forma de decir. Nosotros nos ganamos la forma como fallecemos. ¿Cómo nos la ganamos? A través de nuestro accionar durante todas nuestras existencias. Usted ha visto aquellos santos que fallecen con una, ¿cómo explicarle? Con una tranquilidad y una paz impresionante. Sí. Se lo han ganado a través de esas existencias de paz, de amor, de armonía. Algunos otros de que, como le decía, a pesar de ser unas vidas ejemplares, tienen unas etapas de agonía y fallecimiento enormemente dolorosos. Como se explica, eran deudas que tenían que saldar y que tenían que tener esas experiencias para que su espíritu madurara y comprendiera la importancia de no volver a dañar. Sí, básicamente no tenemos preguntas y me dicen por acá, muy buenos días, excelente tema, saludos a ti y a tu panelista, y siempre me apasionan estos temas con relación a la muerte. Dice por acá, ¿nos escucharán las personas que ya están en un tránsito de la muerte? ¿Escucharán lo que decimos o influirá en el padecimiento que tienen? Voy a decir que sí y no. Después de que uno deja la materia, Cristian, hay una etapa de turbación. Turbación es una etapa para poder explicarlo de una manera fácil, como de desorden, donde yo mentalmente no estoy ubicado. El ejemplo más importante es como cuando uno ha dormido profundamente y despierta, no sabe qué día es, no sabe dónde está, que creo que a todos nos ha pasado. Esta etapa de turbación dura de acuerdo a la evolución espiritual. Mientras el espíritu sea más evolucionado, esta etapa de turbación es muy cada vez más corta o incluso llega a desaparecer. Y en espíritus muy primitivos, esta etapa de turbación, que es el otro extremo, tampoco se da, porque el espíritu no se entera de que dejó la materia y por necesidades lógicas de evolución espiritual requiere reencarnar rápidamente. Entonces, estos son los extremos. En el medio está qué tan importante ha sido para mí la vida material, el oro, los tesoros, los terrenos, y eso ha sido la parte más importante de mi vida. Yo voy a estar amarrado a ellos hasta que yo logre comprender que eso no es importante, no debe ser parte de mi existencia. Cuando es algo espiritual, es muy fácil desprenderme de la materia. Recuérdese de un filósofo griego que una vez que fue al mercado se reía porque decía, me río de lo poco que necesito y de lo poco que necesito ese poco. Es decir, él no necesitaba nada. Es lo que les haga vivir en paz, en armonía, con paz, con ese amor, con esa relación, con esa armonía con todo su entorno. Para eso no necesitamos nada. Y esta pandemia nos ha venido a enseñar
todo lo que era superfluo, todos los gastos que hacíamos innecesarios, y estamos comprendiendo que lo importante es lo que está dentro de nuestro ser, ese espíritu, esos sentimientos que debemos dar hacia los demás. Ok, doctor, tenemos que hacer una pausa en este momento, 10 de la mañana con 39 minutos a través del 90.5 de la cadena Radio. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta del 90.5 de la cadena Radio. Nos acompaña el doctor Gilberto Recinos y hablamos acerca de qué pasa antes de la muerte. Con todo gusto pueden ingresar y les agradecemos por toda la comunicación que ha llegado con nosotros. Tengo comentarios, doctor, y dicen por acá, muy buenos días. Es cierto lo que mencionaban en el inicio del programa con relación a la visita de los espíritus. Me han pasado en diferentes ocasiones e incluso llego a presentir cuando alguien va a fallecer. ¿Qué explicación le da el doctor a esto? Sí, si me permite, Cristian, era lo que les decía. El espíritu comprende y sabe, no con certeza absoluta obviamente, pero sí tiene el presentimiento de que no va a vivir mucho tiempo. Ustedes algunas veces han oído que alguien dice, mira, me siento feliz, qué bueno, pero ay Dios, no sé cuándo, tal vez el año próximo ya no esté con ustedes. Y oh sorpresa, ya no está con nosotros, materialmente hablando. Entonces el espíritu sí tiene ciertas nociones de en qué momento va a terminar su vida. Y entonces eso hace que sea como ¿cómo decirles? ¿Cómo va él a dejar la materia? No se puede saber. Sin embargo, sí, él tiene el presentimiento, entonces trata de alguna manera armonizar su vida, que es lo que habitualmente sucede. Claro. Dice acá, ¿qué pasa con las personas que premeditan su muerte? O sea, se suicidan. Sí, de hecho, no sé si comprendí la pregunta, pero algo de lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que tenemos olvido del pasado. Esto tiene varios puntos importantes, entre ellos sobre todo el aspecto de reconciliación. El aspecto de reconciliación es que yo tengo que reconciliarme con quien me dañó. Por ejemplo, si yo me daño, el daño me lo hizo un hijo, ¿qué pasaría si yo recuerdo todo lo que sucedió y ese alguien viene como hijo mío? Obviamente va a ser algo muy, muy nefasto en la familia, y es lo que hemos visto, que entre hermanos, padres, hijos llegan a matarse. Sin embargo, sí, algunas veces nosotros podemos llegar a presentir cómo vamos a desencarnar, cómo vamos a fallecer, y esto depende de aspectos de vidas anteriores también en relación con eso. Hay un hijo mío que le tiene miedo, pánico y horror a subirse al avión. ¿Por qué? Porque le da miedo a las alturas. Cualquiera diría, ¿y eso qué explicación tiene? Es una explicación muy lógica y racional. Habría que entrar en él para revisar su pasado. Estamos hablando de vidas pasadas, encontrar cuál fue el punto clave que donde él se sintió lastimado y reprogramarlo, porque eso ya no tiene sentido para esta vida. Pero sí, algunas veces podemos saber o presentir, mejor dicho, la forma como vamos a fallecer. Ok, perfecto. Gracias por la comunicación, excelente programa. Saludos, solo quiero saludarlos, dice por acá, gracias, está entretenido. Gracias por la comunicación. 10:45 minutos. También tengo comunicación por acá. ¿Qué hacemos si presentimos que vamos a morir? ¿Qué hace usted cuando presiente o sabe que va a viajar? Prepara su equipaje, prepara su pasaporte, se arregla todo para estar en condiciones de poder viajar. Igual, si yo sé que me voy a fallecer, yo tengo que arreglar todo mi equipaje para poder llegar lo mejor posible. Y aquí voy a hacer una aclaración adicional. El hecho de que Jesús lo dijo muy claramente en su evangelio: vendrá, refiriéndose a la muerte, como ladrón en la noche. No sabemos cuándo va a suceder. Pues no hay nada mejor que cada día estoy preparado por si ese día es mi último día. No tengo que esperar cuándo va a suceder, porque si yo voy a esperar una señal
de cuándo va a suceder y esa señal no llega. Por sorpresa, no me dio tiempo de prepararme. Entonces, ¿acaso no es mejor estar preparado en forma permanente? Sí, esto es en nuestro país, bueno, en todas las partes del mundo necesitamos estar siempre preparados con este tema de la muerte. Gracias por el programa, me ha fortalecido mucho. Estoy atravesando por la muerte de un familiar cercano reciente. ¿Qué podemos hacer para que ese paso de la vida a la muerte no sea tan doloroso? Gracias y saludos. Nuevamente el comentario que les hice hace algunos minutos. Si nuestra educación fuera diferente, hasta el día de hoy nos han educado como que la muerte es el fin de todo y que ya no podemos tener ningún tipo de contacto con ese ser que amamos. No es cierto. Ese ser que amamos y que nos ama está a nuestro lado. Yo siempre aconsejo que debemos seguirlo tratando como un ser vivo, porque está vivo. Ese espíritu no falleció. Ese ser está muy cerca de nosotros. Ese ser nos va a venir a ayudar cuando lo necesitemos. Ese ser va a seguir siendo parte nuestra y sufre y le duele cuando nos ve tan triste, porque ese mismo ser dirá: mira, pero si estoy vivo, aquí estoy, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás de negro? ¿Por qué estás deprimido? Yo estoy aquí y estoy vivo. No me escuchás, pero lo estoy. Y por eso es que algunas veces hay algunas manifestaciones materiales que el mismo espíritu utiliza para decirnos: miren, aquí estoy. Ok, tengo preguntas. Brian, contanos, ¿qué dicen nuestros amigos en el WhatsApp 551042? Así es, Cristian, tenemos pues mensajes de WhatsApp que nos han llegado a nuestro WhatsApp y aquí nos preguntan: ¿será cierto que al dormir nuestro espíritu puede salir del cuerpo y tener algunas experiencias, incluso ver nuestros seres queridos que ya se han ido? De hecho, voy a comentarlo de esa manera y perdón por la intromisión, pero es indispensable que las personas comprendan que el dormir es la libertad del espíritu, libertad limitada. ¿Por qué? Porque si queremos usar el hilo de plata como nombre, usémoslo, aunque no es así, pero seguimos teniendo hacia la materia aún uniones que impiden que nosotros tengamos una libertad absoluta, pero es la forma más cercana a lo que podría decirse que pasa con el espíritu cuando fallece. En ese momento nosotros vamos a tener relación con espíritus, con lugares que nosotros hemos deseado. Y aquí voy a dar un consejo. La última cosa que debemos hacer en la noche es una oración. Una oración, meditación, Dios, seres queridos y cosas agradables. Porque eso va a inducir a nuestro espíritu a visitar esos lugares y esas personas. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta dice: buenos días, excelente tema. Una persona al morirse le salió la lengua y le enterraron con un pañuelo adentro. ¿Eso tiene alguna explicación? Ninguna espiritual, eso es algo material. De hecho, el espíritu ya no está en la materia. Ahora, hay algo interesante que comentar que antes de que se me escape. Lo ideal es que hayan cuando menos 72 horas entre el momento que alguien fallece y esté enterrado o cremado. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo en que el espíritu tarda en desprenderse totalmente de la materia. Entonces, eso es algo que nunca nos lo dicen, que nunca lo hacemos y que obviamente si lo intentamos, las empresas que se dedican a comerciar con la muerte, pues obviamente se aprovechan de eso porque hay que preparar el cuerpo, ¿no? Entonces eso es algo que uno debiera al menos conocer. Perfecto. Tengo preguntas también por acá y me dicen muy buenos días y saludos a todos, al doctor que se encuentra en cabina. Gracias por darnos estas explicaciones. Pregunto, ¿qué se ve? ¿Qué es lo que ve una persona que ya va a fallecer? ¿Hay algún libro? ¿Hay alguna explicación de qué es lo que pueden observar las personas? ¿O cómo se va dando este proceso físicamente?
De hecho, cada quien, como les decía hace unos minutos, se gana la forma como desencarna, como fallece. Los malévolos, aquellos que han dado, pero de veras han hecho atrocidades, tienen muchos enemigos que se los han ganado a pulso. Muchos de ellos ya están en el mundo espiritual. Por eso les decía que los enemigos espirituales es lo que menos uno quisiera tener. Que ellos están velándolo, a qué horas desencarna, a qué horas fallece, para atacarlo y hacernos sentir lo que ellos sintieron. Por eso es que muchas de estas personas lo que menos desean es desencarnar, porque saben, presienten lo que les espera. Por el otro lado, los seres amorosos que han hecho tanta caridad, Madre Teresa de Calcuta, seres de ese tipo, cuando dejan la materia, son escoltados por espíritus superiores, espíritus amigos, protectores, bellezas realmente. Porque, insisto, se lo han ganado. Entonces cada quien va a ver en ese momento, en ese proceso, lo que se ha ganado, lo que ha sembrado. Ok. Doctor, 10 de la mañana con 51 minutos. Es complejo, muchas veces quisiéramos saber, las personas viven una angustia luego que alguien ha fallecido, que si cómo le fue, que si está bien, que si no está bien. ¿Qué ejercicio nos recomendaría usted, pues, para calmarnos y también para comprender que independientemente de cómo fue, pues ya esta persona está en otro plano espiritual? Mire, aquí siempre uso la expresión lógica y raciocinio. Si esa persona fue alguien modelo de atención, de apoyo, de caridad, de benevolencia, de nunca hacer daño, lógico, ¿cómo podrá estar en el mundo espiritual? Es una maravilla. Este mundo material, dicen, es realmente una cárcel necesaria para que nosotros maduremos espiritualmente. Y voy a aclarar un punto importante. Cuando digo cárcel es porque uno sabe conscientemente que está dentro de una prisión que es necesaria para uno poder salir. El día que uno salga de esa prisión, haber comprendido los errores que cometió y poder empezar una vida nueva. Si yo intento escaparme de esa prisión, como el suicidio, antes de tiempo, lo único que voy a hacer es aumentar mi condena. Eso es muy importante tenerlo claro, porque el suicidio jamás va a ser una puerta de escape, va a ser una puerta a tener muchísimas mayores dolores y preocupaciones y penas de las que ya teníamos. Correcto, esto es algo muy importante, doctor. ¿Y qué les recomendaría a nuestros amigos leer o visitar, o donde pudiesen tener mayor información de lo que estamos hablando hoy? Mire, yo diría que primero nunca voy a pedirle a nadie que se cambie de religión o filosofía, jamás. Una persona que esté en una religión católica, evangélica, protestante, no importa el nombre, pero que le funcione, que sea crecimiento para él, que se sienta bien, que cumpla con los preceptos, porque ninguna religión va a dar maldades, pero que él se sienta que se está desarrollando, que siga adelante. No hay ningún problema y que no se cambie. ¿Por qué? Porque lamentablemente con la educación que nos han dado hasta el día de hoy, si nosotros dejamos nuestra religión y nos trasladamos a otra filosofía, somos pecadores, somos del diablo, somos demoníacos, y eso habitualmente no logramos tener la madurez para comprender que no es cierto. Entonces lo primero que os recomendaría es ningún cambio. Segundo, sí llevar su religión, pero de fondo muy bien llevada. Comprender que los actos de caridad y benevolencia son más importantes que la oración. Y tercero, los que quieran leer libros, que usen libros de desarrollo espiritual, no importa cuáles, porque estamos, incluso nosotros en la Escuela de los Hombres de Luz y Caridad, los martes a las 7 de la noche, tenemos por Facebook Live pláticas. Este 20 de septiembre, que es domingo, a partir de las 8 de la mañana, vamos a tener lo que es un seminario por el aniversario de la escuela. Invitados perfectamente, nunca obligados. Invitados a conocer, a aprender, a discernir
a usar la lógica, a razonar, y si algo convence, adelante. Si no, tienen todo el derecho de dejarlo a un lado, porque esta es una doctrina donde uno debe estar convencido de que realmente lo que sucede en ella es lo que uno quiere para su vida. Esto es cierto. Tenemos una última pregunta y le damos paso a Brian. Contanos qué dicen los compañeros. No, bueno, ya por cuestión de tiempo me comentan que ya no podemos trasladar la pregunta. 10 de la mañana con 56 minutos. Doctor, si alguno de nuestros amigos desea comunicarse con usted, ¿a dónde le podemos? Claro, pueden hacerlo a la Escuela de los Nórdicas, Luz y Caridad. El teléfono, ahorita en este momento se los doy. No hay problema, doctor, lo esperamos. Es 2471 6728 o 2471 6724. Esto puede ser martes de 7 a 9 o sábados de 3 a 5, que son los horarios en que está funcionando la escuela, y que pueden comunicarse y por supuesto serán bienvenidos. Perfecto. Doctor, como siempre un honor, le agradecemos mucho por acompañarnos. A usted, Cristian, realmente es un gusto enorme y un honor para mí haber participado con ustedes, y sobre todo el haberme permitido dar mi opinión respecto a este punto tan importante. Bien, gracias, doctor, le agradecemos mucho, un abrazo fuerte y éxitos en su jornada laboral. Gracias, Cristian, igual para usted. Adiós. Hasta pronto. Nosotros vamos a una pausa en este momento, 10 de la mañana con 58 minutos, ya volvemos.